Hola muchachos, buen día. Bienvenidos a este nuevo video para la sesión número 3, en la cual la idea fundamental es tener claro qué es o qué son las medidas de tendencia central. Bien, bueno, comencemos. Bien, las medidas de tendencia central son aquellas que nos permiten como tal encontrar cuáles son los datos que pertenecen al centro o cuál es el dato que pertenece al centro de un compendio o de una muestra de datos. La idea fundamentalmente es encontrar el centro de esos datos. Bien, para ello se han dispuesto tres medidas de tendencia central fundamentales, que son la media, la mediana y la moda. Vamos a ir entonces explicando poco a poco cada una de estas medidas. Bien, comencemos. La media. Como se dan cuenta, la media está identificada por este símbolo de una X y una línea recta sobre la parte superior. ¿Qué es la media? Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos, como lo ilustro en esta fórmula que ustedes ven a continuación. La idea es sumar cada uno de los datos que aparezcan y dividirlo en el número total de datos. Esta n en minúscula simboliza el número total de esos datos. Bien, para ilustrarlo vamos a hacer dos ejemplos rápidamente. Vamos con el primero relacionado con estas bebidas. Si se dan cuenta, cada una de las bebidas tiene un volumen, es decir, una capacidad, y el ejercicio consiste en hallar la media del volumen. Bien, muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Bien, la idea fundamental es la siguiente. Si nos damos cuenta, la bebida más grande alberga 3 litros, pongámosle unas medidas en litros, unidades en litros, la más pequeña 1 litro y la mediana 2 litros. Podemos hacer entonces lo siguiente. La media sería igual a tomar como tal los 3 litros de la primera, sumarle 1 litro de la bebida más pequeña y sumarle la capacidad de 2 litros de la última bebida. Y dividir esta suma en el total de datos que tenemos. En este caso tenemos 3 datos, son 3 bebidas. Bien, al hacer esta operación vamos a obtener el siguiente resultado. 3 más 1, 4, más 2, 6, dividido en 3. Y 6 dividido en 3 es igual a 2. Bien, por lo tanto, la media o el promedio, como también se le puede llamar, para estas bebidas sería de 2 litros. Bien, esta es una forma práctica y muy sencilla de entender en qué consiste el promedio. Vamos a hacer un segundo ejemplo un poquito más difícil que el anterior. Bien, en este segundo ejemplo que les voy a plantear nos mencionan lo siguiente. Las siguientes son las edades de 5 niños. Las edades son 5 años, 6 años, 4 años, 3 años y 5 años nuevamente. Hallar la edad media. Bien, para poder hallar esta edad media, vamos a realizar el siguiente proceso guiándonos por lo que ya hemos mencionado anteriormente sobre la media. La idea sería la siguiente entonces. X, le ponemos la línea por encima, es decir, la media o promedio, va a ser igual a 5 más 6 más 4 más 3 más 5. Bien, y finalmente lo que hacemos es tomar esa suma de los 5 datos y pues dividirla en el total de datos. Recordemos que son 5 niños, entonces dividido 5. Esta operación nos daría lo siguiente entonces. 5 más 6, 11. 11 más 4, 15. 15 y 3, 18. Y 18 y 5, 23. Bien, nos quedaría 23 dividido en 5. Y 23 dividido en 5 es igual, en decimal aproximadamente, a 4.6. Bien,
Como estamos hablando de edades y no tenemos una edad exactamente de 4.6, podríamos redondear este resultado dependiendo de lo que nos pidan en el ejercicio. Podríamos decir que la edad promedio sería de 4.6 o aproximadamente 5 años. Para este grupo de 5 niños a los cuales les hemos querido hallar su edad media. Bien, esta es la forma entonces práctica, muchachos, de darles a entender en qué consiste la media o promedio o media aritmética, como también se puede llamar, para una muestra de datos. Bien, tengan en cuenta que en estos ejemplos pues estoy usando números naturales, pero también podríamos aplicarlo con números decimales, números enteros, en fin. ¿Listo? Entonces mucho cuidado. Bien, vamos con la siguiente medida. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. La mediana está identificada con una letra X y un simbolito muy similar al que se le coloca la letra ñ por encima, más o menos un poco en curva para identificar que estamos hallando la mediana. Bien, ¿qué es la mediana? Es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados. Mucho cuidado, los datos deben estar organizados. La mediana tiene un comportamiento bastante especial, así que para describirlo voy a hacerlo con varios ejemplos y que se entienda muy bien. El primer ejemplo tiene que ver con estas vaquitas que ustedes ven ubicadas acá. Si se dan cuenta, ellas están ubicadas en un orden que no corresponde, es decir, deberían estar organizadas por su tamaño, por su altura, y no lo están. Vamos a organizarlas primero de forma ordenada, de menor a mayor. Entonces el orden correcto debería ser: esta vaquita debería ir acá de primera, listo, esta vaquita debería ir por acá, esta debería ir por acá y finalmente esta debería ir por acá. Si se dan cuenta, ya tengo organizadas las vaquitas de forma correcta y entonces la idea fundamental sería aplicar lo que dice la definición. Dice, la mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados. Ya ordené todos los datos, entonces, ¿dónde estaría el centro de esos datos? Bien, el centro de esos datos estaría ubicado aquí donde estoy señalando esta vaquita. ¿Por qué? Porque hacia el lado izquierdo de esa vaquita tengo dos datos y hacia el lado derecho tengo otros dos datos. Entonces estoy hallando el centro de los datos como tal. Esta vaquita sería entonces como tal la mediana de estos datos que están organizados de menor a mayor. Bien. Listo. Eso un poco, un ejemplo muy rápido para entender en qué consiste la mediana, pero ahora vamos a verlo en dos ejemplos puntuales. Hay que tener mucho cuidado con esto que estoy señalando acá con el lápiz. Una cosa es hallar la mediana para cuando los datos son una cantidad impar y otra hallarlos para cuando los datos son una cantidad par. Entonces, mucho cuidado con lo siguiente. Vamos a hacer cada uno de los ejemplos. Comienzo con el impar, que es un poco más fácil. Entonces, cuando yo quiero hallar la mediana en un grupo de datos que es impar, contémoslos: 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es un número impar. Debo proceder de la siguiente manera, entonces, muy similar al ejemplo de las vaquitas. Primero tengo que organizar los datos de menor a mayor. Entonces, el orden correcto debería ser 1, 3, 5, 6 y 6 nuevamente. Este sería el orden correcto. Por lo tanto, ahora voy a buscar cuál es el dato del centro, como lo hice con las vaquitas. El dato del centro sería el número 5. 5. Porque a la izquierda del 5 tengo dos datos, el 1 y el 3, y a la derecha del 5 tengo otros datos también, el 6 y el 6. Siempre debe quedar la misma cantidad de datos al lado y lado para establecer que ese dato del centro es la mediana. Por lo tanto, la mediana, en este caso que son datos impares, y en este ejemplo sería 5. Bien, ahora vamos a mirarlo en el caso donde los datos son pares. Bien, si se dan cuenta, tenemos los siguientes números: 2, 8, 2, 3, 5, 8, 7 y 7.
Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Bien, el 8 es un número par. Por lo tanto, para poder hallar la mediana o el dato del centro, debemos organizar los datos primero, pero debemos hacer una pequeña operación especial que en pocas palabras ya la describí anteriormente. Tenemos que hacer una media o un promedio. Lo voy a mostrar rápidamente. Sería así. Entonces, organizamos de menor a mayor. Sería 2, nuevamente otro 2, 3, después vendría el 5, después vendría los 7 y finalmente los 8. Contemos que tengamos el número correcto de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correcto, y ahora vamos a buscar esa mitad. Pero cuando vamos a hacer eso, miren curiosamente lo que pasa, muchachos. Por ejemplo, uno pensaría que podría llegar a ser nuevamente el 5, pero miren que a la izquierda del 5 quedarían solo 3 datos y a la derecha del 5 quedarían 4 datos. No estamos en realidad encontrando la mitad. En este caso, la mitad no es un solo número, sino dos números como tal, los dos números del centro, pero entre ellos dos vamos a tener que hacer un promedio. Bien, por lo tanto, voy a señalar. Si yo señalo al 5 y al 7, bien, miren que hacia el lado izquierdo tendrían 3 datos y hacia el lado derecho otros 3 datos. Entre ellos dos debo sacar la mediana. ¿Cómo lo hago entonces? Tomo ese 5 y ese 7 y voy a hacerlo aquí debajo. Sería un sencillo promedio. 5 más 7 y como solamente estoy tomando dos datos, pues divido en 2. Si recuerdan entonces, esto es el promedio que acababa de explicar en esta parte de arriba. Entonces, 5 más 7 es igual a 12 y 12 dividido en 2 sería igual a 6. Por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos sería igual a 6. Este es el proceso que se debe seguir para cuando los datos son pares. Recuerden, hay un proceso para datos impares y un proceso para datos pares. Bien, creo que hasta ahí entonces ha sido bastante claro. Vamos a continuar entonces ahora con la última medida de tendencia central que sería la moda. Bien, entonces permítame un momento. Yo primero retiro esta explicación. Y ahora vamos a analizar entonces qué es lo que ocurre cuando trabajamos con la moda. Aunque sea una medida bastante sencilla, ella tiene varias cosas que debemos analizar. Entonces, mucho cuidado con lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Bien, entonces dejémoslo por acá, que no se nos vaya a mover. ¿Listo? Y vamos entonces a explicar lo que es la moda. Permítame primero coloco unos pequeños dibujos que necesitamos para entender pues mucho mejor en qué consiste esto de la moda. Bien, igual creo que con los dibujos pues es mucho más fácil el poder entender este tipo de ejercicios. Bien, listo. Bien, entonces mucho cuidado por favor con esta última parte del video. Bien, ¿qué es la moda? Muchachos, en pocas palabras, la moda es el dato que más veces se repite, o de una manera un poco más formal, el dato con mayor frecuencia absoluta. Bien, pero normalmente siempre vamos a recurrir al dato que más se repite. Bien, ustedes se dan cuenta que las gafas que acabé de colocar para este ejemplo, cada una de ellas tiene un color ya determinado. Bien, entonces vamos a analizar el primer ejemplo. Bien, des en cuenta que hay unas gafas de color verde, unas de color azul, solo una de color amarillo, solo una morada y hay dos de color rojo. Por ende, este es el primer ejemplo claro de lo que es la moda. ¿Cuál sería la moda entre las gafas? Entonces, entre las gafas, la moda la pondrían las gafas de color rojo porque son dos y el resto de gafas simplemente son de uno.
Solo hay unas verdes, una azul, una amarilla, una morada, pero rojas hay dos. Por lo tanto, la moda en este ejemplo que les estoy mostrando serían las gafas de color rojo. Ahora vamos a trasladar este ejercicio que les acabo de mostrar con las gafas a un ejercicio numérico de cómo encontrar la moda. Entonces vamos a hacer el ejercicio A. En este ejercicio los datos que nos muestra son 4, 4, 7, 7, 7 y 9. Bien, ¿quién sería entonces la moda? La moda sería el dato que más veces se repite. Si nos damos cuenta, el dato que más veces se repite sería el 7. Por ende, la moda, ¿cómo se simboliza? La moda se simboliza con una X y un pequeño gorrito o una pequeña, podríamos llamarlo una pequeña flecha hacia arriba, indica que estamos hallando la moda. La moda entonces para este ejercicio sería el número 7. Bien, esa es la primera forma de entender lo que es la moda. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Miren lo que va a pasar y por favor no pierdan de vista las gafas. ¿Qué pasaría ahora si a este compendio de gafas que ya tenemos ahí le agrego otras gafas de color azul? Entonces analicemos qué pasaría en este caso donde hay otras gafas de color azul. Bien, entonces, mucho cuidado. En este caso tenemos unas gafas de color verde, dos gafas de color azul, unas gafas amarillas, unas gafas moradas y dos gafas de color rojo. Aquí entonces aparecen dos modas. Serían las dos gafas de color azul y las dos gafas de color rojo. Por ende, cuando en un ejercicio de estadística tenemos dos modas, se dice que el ejercicio es bimodal. Repito, bimodal. Y por ende estamos manejando dos modas. Bien, y hay que colocar las dos. Entonces, en este caso, la moda serían las gafas de color rojo, pero también las gafas de color azul. ¿Cómo se vería ese ejercicio de forma numérica? Vamos a verlo entonces con el ejercicio B. Los datos que nos dan en el ejercicio B son 3, 4, 4, 5, 6, 6 y 7. Bien, vamos a ver entonces cuáles serían las modas o si es bimodal. En este caso, si nos damos cuenta, hay dos 4 y dos 6. Por ende, en este ejercicio, la moda sería como tal bimodal, bimodal, y las dos modas corresponderían a los datos 4 y 6. Bien, hasta ahí espero se haya entendido. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a ir con la última parte de este ejercicio. Bien, ¿qué pasaría ahora, muchachos, si ocurriera lo siguiente? Mucho cuidado con esto, sigan mirando las gafas. Si ahora yo agregara otras gafas de color morado. Bien, si nos damos cuenta, esto generaría que hubieran unas gafas verdes, dos gafas azules, unas gafas amarillas, dos gafas moradas y dos gafas rojas. Cuando tenemos un compendio donde varios datos se repiten la misma cantidad de veces, se dice que el ejercicio es multimodal. Multimodal. ¿Listo? Es decir, tiene varias modas. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a verlo ahora desde la parte numérica, con el mismo ejercicio B. Si se dan cuenta, yo había dejado acá un espacio y lo había señalado con una pequeña línea y ahí voy a colocar un dato adicional. Voy a colocar otros 7. Bien, como se acaban de dar cuenta. Entonces, si ahora yo quiero analizar cuántas modas hay, yo tendría 4, la moda del 4 que se repite dos veces, el 6 que se repite dos veces y el 7 que también se repite ahora dos veces. Cuando esta situación se presenta, se dice entonces que en el ejercicio la moda es multimodal. Multimodal. Y por lo tanto, simplemente colocamos cuáles son todas esas modas. En este caso sería el 4, el 6 y ahora le agregamos el 7 también. Eso sería una moda multimodal. Bien, viene la última parte entonces, muchachos, que tiene que ver con qué ocurre o qué pasa cuando suceda lo siguiente con las gafas. Entonces, mucha atención a las gafas para el último ejemplo. ¿Qué ocurriría si yo quito las gafas amarillas,
quito las gafas verdes y solamente me quedan las dos gafas moradas y las dos gafas azules y las dos gafas rojas. Bien, si se dan cuenta, tengo un compendio de 6 datos donde todos los datos se repiten de la misma forma. Las gafas azules se repiten 2 veces, las gafas moradas 2 veces y las gafas rojas 2 veces. Cuando este tipo de situaciones se presenta donde la moda se repite, donde la frecuencia de los datos es la misma para todos, pues se dice que simplemente la moda no existe. Bien, recuerden, esto solamente sucede cuando todos los datos se repiten la misma cantidad de veces. Como lo observan acá, los 6 datos se repiten la misma cantidad de veces. Por ende, se dice que la moda no existe. Vamos a mirarlo ahora en el último ejercicio, en el ejercicio C, para que quede un poco más claro. En el ejercicio C tenemos 2 veces el 3, 2 veces el 4 y 2 veces el 5. Como se repiten todos los datos la misma cantidad de veces, quiere decir que la moda como tal no existe, no hay moda. ¿Listo? Bien, muchachos, estos son los tres casos que se pueden presentar cuando uno está trabajando con la moda. Entonces, mucho cuidado. Bien. Bueno, muchachos, espero que haya sido muy clara la explicación de las medidas de la tendencia central. Por favor, cualquier duda o inquietud, hacérmela conocer y nos estamos charlando. Un abrazo a todos. Chao, chao.